El libro de Enoc, capítulo 91. Después de haber recorrido el reino celestial y de regresar a la tierra, Enoc se está preparando para ser llevado de nuevo a los cielos una vez más. ¿Qué pasaría si la Biblia en la que has confiado durante toda tu vida no fuera la historia completa? No incompletamente por accidente, sino deliberadamente reducida. En lo alto de las montañas de Etiopía, la Iglesia Ortodoxa Etíope conservó algo que la mayor parte del mundo nunca llegó a ver, una antigua Biblia de 81 libros con una estructura completamente diferente. Dentro hay textos con visiones de cielos en capas y descripciones impactantes de Jesús que no encajan con la versión conocida. Es posible que las personas realmente puedan ver el futuro, recibir mensajes que provengan de más allá del tiempo y el espacio. Durante siglos, videntes y profetas. Ahora, mientras Mel Gibson, el director detrás de La Pasión de Cristo, avanza con una secuela largamente esperada, ha encontrado algo profundamente oculto en esos mismos textos. Lo que acaba de desenterrar sobre Jesús no es un descubrimiento menor, cambiará por completo todo lo que creías saber sobre él. 2 imperios, 2 Biblias. Mel Gibson se encontró con un problema. Mientras estaba preparando su siguiente película sobre la resurrección, comenzó a profundizar en material cristiano de los primeros tiempos que la gran mayoría de las personas jamás había leído. No lo hizo por mera curiosidad, sino porque sentía que algo en la versión habitual de la historia no se sentía del todo completa. Y cuanto más se adentraba en ello, más clara se volvía aquella sensación, transformándose en algo mucho más definido. Había partes faltantes, secciones enteras de la historia que existían en ciertos lugares y en otros simplemente no. Y ese camino no lleva a Roma, lleva a un lugar donde la mayoría de la gente nunca piensa buscar. En el libro de los Hechos hay un momento que es fácil de pasar por alto, pero que cambia por completo cómo comienza toda esta historia. Un poderoso funcionario de Etiopía viaja solo por un camino desierto. Este no es solo un viajero cualquiera, él sirve bajo la Kandake, la reina del reino Aksumita. Kandake no es un nombre, es un título, como Faraón o César. Este hombre posee una autoridad genuina, y sin embargo, se encuentra sentado en un carro en movimiento, leyendo de un pergamino de Isaías, tratando de comprender su significado. Pero entonces, algo de gran trascendencia ocurre, que no debe ser tomado a la ligera. Un apóstol, de nombre Felipe, lo divisa, corre junto a su carro y le dirige la palabra. La conversación finaliza con él, aceptando plenamente el mensaje de Cristo. Esta no es una narración posterior que se haya añadido con el paso del tiempo. Está escrito directamente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y esto significa algo muy claro. Una de las primeras personas registradas en recibir el mensaje cristiano fue un funcionario de alto rango de Etiopía. Desde el mismísimo principio, antes de cualquier concilio, antes de que se decidiera qué libros se quedarían o se irían, Etiopía ya estaba dentro de la historia, y es ahí donde los números empiezan a importar. Porque en la actualidad, la Biblia protestante cuenta con 66 libros, mientras que la católica tiene 73. Las iglesias ortodoxas orientales, por su parte, incluyen aún más textos sagrados, y la iglesia ortodoxa tewahedo etíope reconoce 81 libros como escritura, es decir, 15 libros adicionales. Así que ahora la pregunta se torna ineludible. Si Etiopía estuvo presente desde el principio y aún conserva una versión más amplia de la historia, ¿por qué la versión que la mayoría de las personas recibió fue la más reducida? Avancemos en el tiempo unos cuantos siglos. En el siglo IV, el rey Esana de Aksum convirtió de manera oficial su imperio al cristianismo. Casi al mismo tiempo, el emperador Constantino realizó la misma acción en la capital, Roma. 2 imperios poderosos, en el mismo siglo, con la misma fe, pero no terminaron con la misma Biblia. Una de las tradiciones se decantó por una colección de textos más reducida. La otra, por su parte, conservó un número significativamente mayor. Esa división nunca ha sido completamente explicada, y cuando empiezas a comparar lo que cada lado se quedó, la diferencia se vuelve incómoda. Etiopía conservó libros de cuya existencia la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Primer Enoc, Jubileos, la ascensión de Isaías, el pastor de Hermas, Macabeos etíopes, y estos textos transforman por completo la manera en que entendemos todo el sistema. Consideremos, por ejemplo, el libro de los Jubileos. En esta particular versión, los ángeles no son meras figuras distantes que permanecen sentadas en algún lugar remoto. Ellos participan de forma directa en los acontecimientos que conciernen a los seres humanos. Describe momentos específicos donde los ángeles están presentes de manera física cuando se establecen pactos o convenios entre Dios y la humanidad, actuando casi como testigos que se aseguran de que cada detalle sea cumplido al pie de la letra y que las estipulaciones no resulten ambiguas o imprecisas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos dice que si alguien rompe el sabbat a sabiendas, debe ser apartado de su pueblo, lo que significa ser expulsado de la comunidad y tratado como si ya no perteneciera. En algunos casos, el castigo va más allá y se describe como la muerte. Eso es muy diferente de cómo la mayoría de la gente lo entiende hoy.
Así que esto no es meramente una versión extendida del libro del Génesis. Este es un mundo donde el cielo está gestionando de manera activa y con gran influencia todo lo que sucede en la tierra, de una forma muy directa y estricta. Ahora, detengámonos a considerar cómo esta tradición particular nos explica el origen del mal. La mayoría de las personas, desde su infancia, crecen con una versión bastante simplificada, extraída directamente de la Biblia. Una serpiente se manifiesta, le susurra a Eva, ella desobedece la voluntad de Dios y ese único y fatídico acto introduce el pecado y el sufrimiento en nuestro mundo. Pero la tradición etíope, sobre todo en textos antiguos como el de Enoc, nos describe una narrativa mucho más elaborada y organizada. Ciertos seres específicos, denominados vigilantes, descienden a la tierra con un propósito definido. El texto, por ejemplo, nos proporciona sus nombres, como Semhasa y Azazel. Ellos aceptan abandonar el lugar que les fue asignado en el cielo, donde se esperaba que permanecieran, y adentrarse en el mundo de los humanos, a pesar de que no tenían autorización para hacerlo. Su propósito es evidente. Quieren vivir entre los humanos, tomar esposas humanas y compartir un conocimiento que no estaba destinado a la humanidad. Y cuando descienden, no vienen con las manos vacías. Uno de ellos, Azazel, enseña a los humanos a fabricar armas, espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Piensen en ello. La guerra no es algo que los humanos descubren lentamente por sí mismos, es introducida. Otros seres enseñan a trabajar con metales, a manipular materiales, a usar el conocimiento de formas que otorgan control. Al mismo tiempo, introducen cosas como alterar la apariencia, alimentando la vanidad y la comparación. Así, lo que se arrebata es la inocencia, el estado original donde los humanos no actuaban de esta forma. Lo que se pierde es la frontera entre el cielo y la tierra, esa nítida separación que alguna vez existió, y lo que entra en el mundo es algo completamente nuevo, una violencia que se propaga rápidamente, una corrupción que no puede ser contenida. El texto es muy claro y directo al respecto. La maldad humana fue enseñada, se le dio una estructura, fue introducida desde el exterior. Ahora comienzas a comprender la razón por la que estos libros todavía existen. Etiopía fue protegida por mucho más que la distancia geográfica. Los desiertos, las montañas y las rutas comerciales inestables hicieron extremadamente difícil para las potencias externas, especialmente el Imperio Romano y sus autoridades eclesiásticas, llegar y controlar lo que sucedía allí. Así que, cuando los líderes de la Iglesia comenzaron a eliminar ciertos libros en otros lugares, esas decisiones nunca llegaron a Etiopía. Sin órdenes, sin concilios, sin cambios forzados. Mientras otros reducían la historia, Etiopía lo conservó todo, y los monjes hicieron lo imposible para protegerla. Algunos memorizaron libros enteros, palabra por palabra, para que, incluso si los manuscritos eran destruidos, el texto aún sobreviviera en sus propias mentes. Otros envolvieron los manuscritos en tela, escalaron estrechos senderos de acantilado solo con una cuerda en sus manos, trepando por escarpadas paredes de roca donde un resbalón significaba caer a la muerte, solo para esconder esos textos en lugares inalcanzables para cualquier ejército. Así que ahora te encuentras con algo difícil de ignorar. Una iglesia en una parte del mundo se aferró a una versión de esta historia que todos los demás fueron reduciendo lentamente. Y lo que esa versión contiene no es solamente distinto. Es mucho más detallado, y en algunos de sus pasajes resulta bastante más inquietante de lo que la mayoría de la gente ha leído jamás, lo que nos lleva a un descubrimiento verdaderamente extraño. Uno de esos libros perdidos es, de hecho, citado dentro de la Biblia que la mayoría de las personas poseen. Se le menciona directamente, pero nunca se le permitió permanecer. El libro que fue apartado, pero que nunca se marchó. El libro de Judas se halla tranquilamente cerca del final del Nuevo Testamento, y la mayoría de la gente lo lee sin notar nada inusual. Pero luego llegas a Judas 1, 14, 15, y algo te detiene. Dice, «He aquí, el Señor viene con millares y millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos los hombres». Esto no es simplemente una declaración al azar o sin fundamento. Está tomado del libro de Enoc, capítulo 1, un pasaje muy significativo que describe a Dios llegando con una multitud incontable de seres celestiales para juzgar al mundo entero y exponer cada una de las malas acciones. Eso significa que un libro que falta en la mayoría de las Biblias modernas todavía se sigue citando dentro de ellas. Así que ahora la pregunta se vuelve ineludible. ¿Cómo puede un libro ser tan importante como para ser citado como escritura, pero no lo suficientemente importante como para ser incluido? Ahora volvamos a Génesis. Enoc aparece por un momento y luego desaparece. Una línea simplemente dice que anduvo con Dios y que luego Dios se lo llevó. No hay ningún detalle, no hay ninguna explicación. Pero el primer Enoc aprovecha ese silencio y lo llena con algo muy específico. Se describe cómo Enoc es llevado y se le muestran visiones del cielo, donde ve capas estructuradas del universo. Se le muestra de dónde vienen los vientos, donde el sol y la luna se mueven en caminos fijos, y donde las estrellas están bajo su mando. También describe encuentros donde se para ante seres divinos que explican lo que sucede en la tierra y por qué se acerca el juicio.
Otro aspecto al que los académicos regresan es lo que el texto revela sobre los sucesos en la tierra. En esa sección se describe cómo, después de que los vigilantes descendieron, tuvieron hijos con mujeres humanas. A estos niños se les conoce como los Nephilim. Se les describe como seres masivos, destructivos e imposibles de controlar. Consumen recursos, se vuelven contra los humanos y llenan la tierra de caos. Aquí es donde el primer libro de Enoch se vuelve muy explícito sobre el diluvio. En el Génesis, la inundación se presenta como una reacción a la maldad generalizada, mientras que en Enoch es una respuesta mucho más específica y dirigida. Los Nephilim son el problema. El diluvio no es simplemente un castigo, es un reinicio diseñado para eliminar todo aquello que nunca debió haber existido en primer lugar. Esa es una explicación que es completamente distinta a lo que pensábamos. Y entonces, otro detalle más comienza a hacerse evidente. El primer libro de Enoch describe una escena donde Azazel, uno de los vigilantes, es apresado, atado y arrojado a la oscuridad para esperar el juicio. Cuando los estudiosos lo comparan con el libro del Apocalipsis, notan cuán similar es el lenguaje cuando Satanás es atado y arrojado a un abismo. La estructura de la escena es casi idéntica, y dado que Enoch fue escrito primero, esto plantea una pregunta que nunca ha sido completamente respondida. ¿Qué parte de lo que aparece en el Nuevo Testamento se fundamenta en ideas de textos que fueron posteriormente dejados de lado? Y es aquí donde comienza a surgir algo mucho más trascendente, algo que transformará completamente tu percepción de Jesús. Dentro del primer libro de Enoch encontramos una figura muy particular, conocida como el Hijo del Hombre. No se le presenta como un personaje que aparecerá de forma repentina, sin ningún tipo de antecedente o contexto previo. De hecho, su existencia es anterior al momento del juicio final. Él está sentado en un majestuoso trono, posee autoridad sobre reyes y naciones. Él es quien juzgará a todo el mundo. Estas descripciones aparecen en textos datados entre el siglo I y el II a.C., mucho antes de la época de Jesús. Ahora, cuando los expertos analizan los evangelios, notan algo importante. Jesús se refiere a sí mismo repetidamente como el Hijo del Hombre, y según la opinión de muchos eruditos bíblicos, esto sugiere que Jesús está asumiendo una identidad que ya existía, una que la gente de aquella época habría reconocido de textos como el de Enoch. Así que la verdad que empieza a surgir es esta: Jesús se estaba alineando con un papel que ya había sido descrito con gran detalle antes de que él naciera. Y si eso suena como algo que podría haber sido añadido en un momento posterior, los manuscritos del Mar Muerto eliminan por completo esa posibilidad. Fue en el año 1947 cuando un joven adolescente arrojó una piedra dentro de una cueva y escuchó que algo se quebraba. Dentro hay vasijas de barro. Dentro de esas vasijas se encuentran antiguos pergaminos. Entre ellos hay múltiples copias del primer libro de Enoch, escritas en arameo, que datan de antes de la época de Cristo. Y aquí está el detalle que lo hace aún más impactante. Esas cuevas están a menos de 2 millas de donde predicaba Juan el Bautista. Eso significa que estas ideas existían en el mismo entorno donde comenzó el primer mensaje cristiano. Estos son los textos que Mel Gibson encontró cuando empezó a buscar más allá de la versión estándar de la historia. Y cuanto más profundizaba, más claro le quedaba que la versión con la que había crecido no era la imagen completa. El libro de Enoch te revela la verdadera identidad de Jesús mucho antes de que el mundo comenzara, pero hay otro texto que profundiza aún más: el descenso invisible. Hay otro texto cristiano de los primeros tiempos que va mucho más allá en su relato. No solo se dedica a describir quién era Jesús, sino que nos cuenta cómo, de manera sorprendente, entró realmente en este mundo. Este texto se titula La Ascensión de Isaías, y su comienzo no es en absoluto lo que uno podría esperar. De hecho, su narración se inicia con una ejecución. El profeta Isaías es capturado por hombres que cumplen las órdenes de un rey que lo veía como una amenaza y quería silenciarlo. Lo fuerzan a entrar en un árbol hueco y lo cortan por la mitad mientras aún está vivo. Según la tradición cristiana primitiva registrada en este texto, esto no fue violencia aleatoria. Isaías había estado describiendo una visión que él afirmaba había visto, una visión en la que una figura descendería del cielo, pasaría a través de reinos invisibles y entraría en el mundo humano. Ese mensaje era peligroso, sugería que el poder que gobernaba el mundo no era definitivo y que algo mucho más grande se movía a través de él sin ser detectado. Una vez que aquellos en el poder comprendieron lo que él afirmaba, lo consideraron una amenaza, así que no solo lo detuvieron, sino que se aseguraron de que su voz nunca pudiera extenderse. Antes de esa muerte, Isaías había visto algo. El texto lo describía siendo elevado hacia arriba a través de una estructurada serie de cielos. Había 7 niveles distintos. Cada uno era diferente del que se encontraba justo debajo. Conforme ascendía, todo se tornaba más ordenado y de una intensidad creciente. Los seres que habitaban en esos planos superiores existían dentro de un sistema perfectamente estructurado, donde cada nivel funcionaba con su propia organización y autoridad. En ese momento, la visión se transformó. Isaías fue testigo de cómo una figura, descrita como el amado, empezaba a descender desde lo alto.
Y fue precisamente en este momento cuando todo se transformó por completo. A medida que el amado iba pasando por cada uno de los diferentes niveles, él no se dejaba ver tal cual era. Adoptaba la forma y la apariencia exacta de los seres que residían en cada uno de esos planos. Cuando se adentraba en un reino poblado por ángeles, su aspecto era idéntico al de cualquiera de ellos. Cuando se desplazó más hacia abajo, siguió pasando completamente desapercibido. Nadie, absolutamente nadie, lo reconoció. Ni una sola criatura en ninguno de los 7 cielos pudo comprender quién se estaba moviendo por su espacio. Atravesó cada nivel sin ser descubierto hasta que alcanzó la Tierra, donde tomó forma humana al nacer. Su llegada no se presentó como un evento pacífico. Los niveles inferiores no eran seguros ni estaban deshabitados. Estaban bajo control. El texto dice que Satanás y sus fuerzas estaban activos allí, operando en el espacio entre el cielo y la tierra. Así pues, cuando el amado ser descendió, no se estaba moviendo simplemente con total libertad, sino que de hecho estaba atravesando un territorio que ya se encontraba completamente ocupado. Y la única y verdadera razón por la que pudo pasar sin problemas fue porque no lo reconocieron en absoluto. Si hubieran sabido quién era realmente, el texto sugiere que lo habrían detenido inmediatamente. Y esto, de manera fundamental, altera la comprensión del mundo terrenal. El texto no considera los eventos ocurridos en la Tierra como meras decisiones tomadas exclusivamente por líderes y por gobiernos humanos. Vincula esas decisiones con las idénticas fuerzas que operan en las esferas celestiales inferiores. Eso significa que el sistema que gobernaba el mundo en la época de Jesús no estaba actuando por sí mismo, estaba siendo influenciado desde arriba. Así que cuando las leyes eran puestas en vigor, cuando el poder era ejercido, cuando alguien como Jesús fue juzgado y posteriormente ejecutado, el texto nos sugiere que todas esas acciones se estaban desarrollando dentro de un sistema que ya se encontraba completamente bajo esa influencia. Roma, desde esta particular perspectiva, no era únicamente un imperio político que tomaba sus propias decisiones de forma independiente. Era parte de una estructura mucho más grande, una que estaba intrínsecamente ligada a esas fuerzas y que operaba completamente bajo su control. Así que, cuando uno se detiene a analizar y observar lo que este texto está describiendo, la verdad se hace muy evidente. Los críticos ahora sostienen que Jesús no apareció simplemente en Belén como el comienzo de su historia. Él ya se había movido a través de una estructura oculta, disfrazado y sin ser reconocido, atravesando capas que no estaban bajo su control. El nacimiento no fue el verdadero comienzo, fue en realidad el último peldaño de una caída que nadie llegó a percibir. Luego, de repente, la dirección tomó un giro completo. Tras su fallecimiento, la misma enigmática figura comenzó a elevarse una vez más, con una nueva y clara intención, pero en esta ocasión ya no llevaba ningún tipo de disfraz. A medida que ascendía por cada estrato, cada criatura, cada ser, lo reconocía plenamente. Cada ser lo reconocía mientras ascendía. Esto no era solo un regreso a la vida, era una completa inversión de lo que había pasado antes. Había descendido desapercibido, ascendió, plenamente revelado. Esta es la clase de estructura a la que Mel Gibson se había estado refiriendo cuando afirmó que la historia de la resurrección era mucho más vasta de lo que está escrito en los evangelios. Él había hablado de capas, de partes ocultas de la historia que nunca se habían mostrado. La ascensión de Isaías coincidía con esa descripción casi a la perfección. No reemplazaba los evangelios. Completó lo que habían omitido, mostrando lo que ocurrió en el espacio intermedio. En el momento en que ves todo esto junto, la pregunta se vuelve ineludible y no es nada cómoda. ¿Quién decidió qué pertenece a la Biblia y quién decidió qué no? El canon estuvo en debate. En los inicios no existía un Nuevo Testamento establecido. Ciertas comunidades cristianas de la época leían el libro de Enoc. Otras, por ejemplo, leían escritos como la Ascensión de Isaías. Y algunas seguían colecciones de textos muy diferentes. Así que la Biblia, tal como la conocemos hoy, no apareció de forma completamente formada. Fue construido con el tiempo, y ese proceso implicó decisiones reales tomadas por personas reales. Y este es el mismo problema con el que se encontró Mel Gibson cuando empezó a investigar más a fondo. Cuantas más fuentes exploraba, más claro quedaba que la versión que la mayoría de la gente conocía era solo una parte de una imagen mucho más grande. Uno de los personajes más tempranos y disruptivos en este proceso fue un hombre llamado Marción. Él vivió en el siglo II e hizo algo que nadie había hecho antes. Creó la primera lista oficial conocida de textos cristianos, pero su versión resultó ser realmente impactante. Él rechazó por completo el Antiguo Testamento y sostenía que el Dios que se describía allí era distinto del que Jesús mencionaba. Esa postura puso a la iglesia primitiva en una situación muy difícil. Se vieron obligados a dar una respuesta. Tuvieron que establecer claramente qué era lo aceptable y qué no lo era. Así que la formación de la Biblia no se limitó únicamente a preservar la verdad. También fue, en gran parte, una reacción a aquellas ideas que se consideraban peligrosas. A partir de ese punto, el proceso de desarrollo se volvió mucho más estructurado. Para el siglo IV, los líderes de la Iglesia comenzaron a formalizar lo que finalmente se convertiría en el Nuevo Testamento.
En el año 367 de nuestra era, un obispo, cuyo nombre era Atanasio, estableció la lista de los 27 libros que hoy conforman lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Concilios eclesiásticos posteriores, como los que tuvieron lugar en Hipona y Cartago, respaldaron y consolidaron esa lista. Sin embargo, estas no fueron deliberaciones silenciosas ni exclusivamente espirituales. Estos fueron debates con serias consecuencias. Diferentes grupos apoyaban textos muy distintos. Algunos argumentaban con vehemencia a favor de libros como el de Enoc. Otros, sin embargo, los rechazaban por completo, y una vez que las decisiones fueron tomadas, no se quedaron solo en lo teórico. Aquí es donde entra el lado más oscuro del proceso. Existe evidencia histórica de que algunos textos no solo fueron omitidos, fueron destruidos activamente. Escritos que no se alineaban con lo que se convirtió en la enseñanza oficial fueron el objetivo. Las copias fueron quemadas. La posesión de ciertos textos podía volverse peligrosa, y este proceso se desarrolló bajo la autoridad de líderes poderosos. El Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, por ejemplo, fue convocado por el emperador Constantino. Este era un gobernante con un gran poder político, un hombre que había ordenado ejecuciones, incluso de miembros de su propia familia, y sin embargo, él estaba profundamente involucrado en dar forma a la dirección de las creencias cristianas. A raíz de esto, los críticos han planteado preguntas inquietantes. ¿Qué influencia tuvo el poder político sobre lo que se convirtió en escritura sagrada? Y luego, los descubrimientos en tiempos modernos complican aún más las cosas. En 1945, cerca de Nag Hammadi, en Egipto, se encontró una colección de textos antiguos enterrada en vasijas. Entre ellos estaba el Evangelio de Tomás. Contiene 114 dichos que se atribuyen a Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los 4 evangelios con los que la gente está familiarizada, pero lo que realmente destaca es el tipo de Jesús que nos presenta. No uno enfocado en construir una iglesia o establecer autoridad, sino uno que habla de encontrar la verdad dentro de ti, sobre el conocimiento oculto y sobre despertar a algo que ya está dentro de ti. En esta versión, Jesús no está llevando a la gente a un sistema, los está guiando hacia su interior, y esa es una dirección muy diferente. No se demostró que este texto fuera falso, simplemente no fue incluido. Y este es precisamente el tipo de cambio o de enfoque que alguien como Mel Gibson ha estado explorando. Una versión de Jesús que se siente más grande, más profunda y menos controlada que la mayoría de la gente recibió. Así que eso plantea otra pregunta. ¿Fue acaso excluido por ser impreciso o porque ofrecía una versión de Jesús que no se ajustaba a la estructura que se estaba edificando? Y tal como Gibson ha sugerido en diversas entrevistas, quizás existan fragmentos de esa narrativa que nunca debieron permanecer ocultos, sino simplemente pospuestos, y eso nos lleva a una pregunta mucho más incisiva. Si textos como Enoc y la ascensión de Isaías fueron en su momento leídos, debatidos y en algunos casos eliminados de forma deliberada, entonces la cuestión ya no es solamente lo que su contenido expresa. El verdadero problema es qué les sucedió después de que fueron apartados, porque no todo fue destruido. Una parte de ellos logró sobrevivir. Los monasterios. Algunos de estos textos fueron llevados a otros lugares y se mantuvieron vivos de maneras difíciles de imaginar. Estaban escondidos en lugares remotos y peligrosos, muy adentro de las montañas. Hubo momentos en la historia en que invasores entraron en estas regiones y atacaron directamente los sitios religiosos. Las iglesias fueron saqueadas, objetos sagrados fueron sustraídos. Manuscritos que habían logrado sobrevivir por cientos de años fueron sustraídos o destruidos. Y sin embargo, incluso en esos momentos tan difíciles, la respuesta de los monjes fue la escalada. Ocultaron los textos, llevándolos a una profundidad aún mayor. Dividieron las colecciones que poseían. Algunos los transportaron más lejos, adentrándose en zonas tan aisladas que ningún ejército podría seguirlos. Y fue entonces cuando ocurrió algo que demostró de manera contundente la inmensa importancia de esta preservación. Cuando los académicos, tras mucho tiempo, finalmente lograron acceder a algunos de estos valiosos manuscritos y comenzaron a someterlos a diversas pruebas, los resultados obtenidos no se correspondieron en absoluto con las expectativas iniciales. Los evangelios de Garima, que se habían mantenido resguardados en un antiguo monasterio etíope durante siglos, fueron analizados y estudiados en la prestigiosa Universidad de Oxford. Se asumía que su datación correspondería al período medieval. Sin embargo, los resultados obtenidos revelaron una antigüedad mucho mayor, situándolos entre los años 390 y 570 de nuestra era. Esto los estableció como algunos de los manuscritos cristianos completos más antiguos que aún perduran en el mundo, superando en antigüedad a muchos textos conservados en Europa y siendo más antiguos de lo que la mayoría de la gente incluso imaginaba que existía en forma completa. Sin embargo, ese descubrimiento apenas si rozó la superficie. Aún existen miles y miles de manuscritos en Etiopía que jamás han sido estudiados a fondo o siquiera catalogados. Algunos eruditos consideran que entre ellos podrían encontrarse versiones más antiguas de textos que posteriormente aparecieron en formato editado en otras partes. Esto implica que el contenido que reside en esos monasterios podría no ser simplemente material complementario, sino que, de hecho, podría acercarse a las versiones primigenias de la narración misma.
Y nadie lo sabe con certeza absoluta, porque una gran parte de ello nunca ha sido completamente estudiada o examinada. Posteriormente, llegó uno de los momentos más sombríos y dolorosos de la historia reciente. Durante el conflicto en Tigray, los monasterios y las iglesias fueron nuevamente objeto de ataques. Miles y miles de valiosos manuscritos fueron saqueados sin piedad. Algunos de ellos fueron completamente destruidos. Otros, en cambio, aparecieron a la venta en plataformas en línea por irrisorias sumas de dinero. Sacerdotes y guardianes fueron asesinados. Colecciones enteras que habían sobrevivido por más de 1000 años de repente se vieron en peligro de desaparecer en cuestión de meses. Y es precisamente en este punto donde la conexión se vuelve completamente ineludible. Los antiguos textos que detallan el tipo de narrativa de la que Mel Gibson ha estado hablando, es decir, los cielos dispuestos en capas, el misterioso descenso oculto, el viaje a través de reinos que permanecen invisibles, no fueron preservados ni custodiados en Roma, no recibieron la protección de grandes instituciones con un alcance verdaderamente global. Sobrevivieron en lugares como este, en manos de individuos que arriesgaron sus propias vidas para mantenerlos intactos. Así que, cuando Gibson comenzó a describir una versión de la historia que se extiende más allá de lo que los evangelios revelan, él no estaba inventando nada nuevo, se estaba acercando a algo que ya había sido escrito y celosamente protegido durante siglos. Y ahora, por primera vez en la historia, alguien con una audiencia global y una probada capacidad para hacer que el mundo se detuviera y prestara atención, se preparaba para tomar esa versión de la historia y sacarla a la luz, lo que Mel Gibson encontró. Para entender todo esto, primero debes saber quién es Mel Gibson. No el director, sino el hombre. Él pasó por un colapso muy público, abuso de alcohol, arrestos vergonzosos, un arrebato grabado que terminó con su carrera casi de la noche a la mañana y lo hizo intocable en Hollywood. Los estudios se echaron atrás, las puertas se cerraron, y entonces, en el año 2004, hizo algo que absolutamente nadie esperaba. Realizó la película La Pasión de Cristo. Ningún estudio importante le dio su apoyo, él mismo la financió por completo, y la película llegó a recaudar más de $600 millones en todo el mundo. Un hombre expulsado del sistema creó una de las películas religiosas más exitosas que se hayan hecho jamás. Y ahora no intentaba simplemente repetir aquello, su objetivo era ir mucho más allá. Lo que comenzó a edificar a continuación no era una mera continuación de lo anterior, se concentró en un aspecto muy particular de la narrativa, la resurrección, pero no en su manifestación visible, sino en el intervalo entre el fallecimiento y el ascenso. ¿Qué ocurrió exactamente en ese lapso? ¿Qué sucedió en lo que no se puede ver? Lo describió en entrevistas como algo que la gente nunca había visto antes, algo mucho más grande que la versión con la que la mayoría de las personas estaba familiarizada. Y ese lenguaje es importante porque se alinea directamente con los textos que acabas de ver. Luego dijo algo aún más directo. Dijo que el cristianismo moderno había sido higienizado, despojado de su esencia, hecho más seguro de lo que era originalmente, y usó una sola palabra para describir lo que había sido eliminado: el terror. No el miedo en un sentido simple, sino algo verdaderamente abrumador, algo que te detiene por completo. Esto es de suma importancia, porque los antiguos textos que se han preservado en Etiopía no evitan en absoluto esa particular sensación. En ellos se describen cielos que están ocupados, fuerzas que se mantienen activas, un movimiento que permanece oculto, un juicio inminente y una destrucción total. No resultan para nada cómodos ni reconfortantes, y eso es precisamente lo que Gibson afirmó que había sido completamente eliminado de la narrativa original de la historia. Ahora, relacionemos esto con algo que la mayoría de las personas ha pronunciado sin siquiera reflexionar sobre ello: el credo de los apóstoles, que es una de las más antiguas y fundamentales declaraciones de la fe cristiana. En su interior se encuentra una frase que es recitada y repetida por millones de creyentes: Él descendió a los infiernos. La mayoría de la gente lo pronuncia y luego sigue su camino, pero Gibson se detuvo precisamente en ese punto, porque, según la tradición de la ascensión de Isaías y la teología que se ha conservado en Etiopía, esa frase, esa afirmación, es completamente literal. Describe un movimiento físico y real, a través de una estructura tangible, a través de la oscuridad, a través de distintas capas, a través de un territorio que, de hecho, no está vacío, y ese es, precisamente, el tipo de relato que Gibson ha estado construyendo y desarrollando. Y ya ha demostrado estar dispuesto a asumir las consecuencias de contar una versión de la historia con la que la gente no se siente cómoda. Cuando La Pasión de Cristo fue estrenada, fue atacada de inmediato. Los críticos dijeron que era peligrosa, que traspasaba límites que no debían ser traspasados. Él no la cambió. Él lo publicó tal y como estaba, y las audiencias se presentaron, lo cual demostró algo de gran importancia. La versión de la historia que genera más tensión es la que la gente simplemente no puede ignorar. Y lo que está construyendo ahora va mucho más allá de eso, porque cuando se considera todo en conjunto, los textos, el linaje, la estructura, el movimiento oculto, algo verdaderamente específico y único emerge. No es solo una versión distinta de los acontecimientos, sino una identidad completamente diferente. Y a esto es precisamente a lo que conduce la profunda exploración de Gibson.
No solo lo que le sucedió a Jesús, sino la forma en que él operaba dentro de aquel sistema. La ascensión de Isaías describió un descenso en el que no fue reconocido en absolutamente ningún nivel. Él se movió a través de cada capa sin ser identificado, y ese patrón no se detiene de repente cuando llega a nuestro mundo. Continúa. El sistema en el que él se adentró, aquel que ejercía influencia sobre el poder terrenal, no llegó a reconocer plenamente a la persona que lo había penetrado. La autoridad romana fue la que llevó a cabo la ejecución. Los líderes religiosos, por su parte, la instigaron, pero conforme a esta estructura, ellos actuaban dentro de algo que ya estaba bajo una influencia mayor, y ese sistema no lo percibió con total claridad. Esa es la verdad a la que esto apunta, porque significa que la crucifixión no fue solo un acto de resistencia contra él. Se llevó a cabo dentro de un sistema que no podía ver completamente lo que había entrado en él, no porque fuera débil, sino porque operaba en un nivel muy superior a este. Y esa es la parte que fortalece la historia, no la debilita, porque si el sistema que controlaba el mundo no podía reconocerlo, entonces significa que nunca estuvo realmente bajo su control. Él se movió a través de ello, fue juzgado por ello, fue asesinado dentro de ello, pero nunca fue definido por ello, y eso es exactamente lo que la resurrección demuestra. Los libros sobrevivieron, los monjes los protegieron. Lo que pudo ser destruido, fue destruido. Lo que no se pudo alcanzar, permaneció. Mel Gibson lo encontró, y cuando lo lleve a la pantalla, no solo mostrará una versión diferente de Jesús, revelará algo mucho más difícil de ignorar. Si ni siquiera el propio sistema que acabó con su vida no lo pudo comprender en su totalidad, entonces nunca fue solo una parte más de ello. Él era auténtico, verdadero,